Bueno, estamos acá en Chile Rural, estamos en los estudios de Fucoa de Radio Minagri, nuevamente con Óscar Bustamante, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres Agrícolas del Ministerio de Agricultura, la UGRA. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien aquí, agradecido como equipo, por supuesto, de tenerte nuevamente aquí para comentarlo a nuestros auditores y auditoras y quienes nos están viendo a través, por supuesto, de Radio Minagri, de nuestro canal de YouTube. Sobre la situación del tema de los sistemas frontales, por supuesto, que es parte de lo que en este momento está bien concentrada la labor del UGRA. Ya comentamos la vez anterior, Óscar, en qué consiste la UGRA, pero quizás repasemos muy brevemente de esta institución, ¿no? Que hemos sabido mucho, sobre todo en estas últimas semanas, que es una institución clave en la gestión del Ministerio de Agricultura hoy en día. Sí, bueno, primero que nada agradecer la instancia. Para mí es súper bueno poder comunicar las cosas que hacemos como ministerio porque es relevante que las personas conozcan la institucionalidad que existe para la gestión de riesgo de desastre y que estamos detrás de el monitoreo constante, obviamente, y de todas las declaraciones de emergencia y también, obviamente, preocupados desde la actividad agrícola y los mismos productores. Así que, bueno, comentarte que efectivamente la unidad de gestión de riesgo de desastres agrícolas es una unidad de la Subsecretaría de Agricultura, una unidad técnica de esta. Y lo que hace es gestionar todas las etapas del ciclo de gestión de riesgo de desastre. ¿Ya? Uh-huh. Particularmente este ciclo parte, bueno, como es un ciclo, no tiene un inicio, pero porque siempre es circular, sí. Pero parte, digamos, con la prevención, ¿cierto? Y el monitoreo constante. Entonces, constantemente nosotros, por ejemplo, con este fenómeno del Niño, hemos estado monitoreando la ocurrencia de esto y para eso citamos a distintas fuentes internacionales y nacionales que nos proveen de información de la posible ocurrencia de este fenómeno. Se monitorea la temperatura superficial del mar, por ejemplo, así como otros indicadores ambientales que podrían manifestar este evento, pero nuestra fuente de referencia nacional oficial es la Dirección Meteorológica de Chile. Uh-huh. Ellos entregan un pronóstico trimestral ya que da una idea de los próximos 3 meses de cómo va a estar la ocurrencia de precipitaciones particularmente y las temperaturas, y también tienen una aproximación mensual, ya cómo se viene el próximo mes respecto de este pronóstico. Claro. Entonces, basado en esa información, nosotros también citamos a distintas comisiones dentro de acá y otras actividades como el panorama agroclimático estacional, que lo hicimos antes del invierno, finales del otoño, uh-huh. para citar a estos profesionales y que nos vinieran a explicar de qué se trataba este fenómeno del niño que en la prensa está ya figurando como un niño Godzilla, que causó mucha relevancia, efectivamente, y la verdad, la idea era poder aterrizar esto técnicamente para que las autoridades comprendieran de qué estábamos hablando. ¿Ya? Claro. Y si se iba a producir o no. Entonces, en esa instancia, estas personas vienen, estos técnicos, nos explican de que las temperaturas superficiales del mar hacen que haya una mayor evaporación de agua, y esto conduce en general a mayores precipitaciones. Pero tendría que producirse no solamente que aumentara la temperatura del mar, sino que se acoplara con la atmósfera, ¿ya? Para que se produjeran estos eventos. Y estábamos a la espera de esto. Los expertos nos fueron relatando que este fenómeno del Niño se había atrasado, pero que iba a llegar porque los pronósticos lo indicaban, y efectivamente en el mes de julio, desde el 14 en adelante, vimos las precipitaciones que todos sabemos que han ocurrido. Y llegó, claro. Llegó, y esa vez cuando hace semanas, antes de lo que fue el sistema frontal de julio, que fue bien importante, tú nos comentabas que efectivamente podían ocurrir estas lluvias intensas, focalizadas en corto tiempo, que lo hemos comentado también no solamente contigo, sino que también, por supuesto, con el subsecretario, que junto con el ministro han andado permanentemente en terreno, ¿no? Absolutamente, sí. Es exactamente descrito de manual, por así decirlo, lo que ocurrió. Precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo. Lo único creo y que fue, por así decirlo, un salvavidas de estas precipitaciones, es que ocurrieron con temperaturas relativamente frías. Y eso en realidad fue, por así decirlo, un salvavidas para lo que podría haber ocurrido si estas mismas precipitaciones ocurrían con temperaturas más altas, como ocurrió el 2023. Claro, era un gran referente de preocupación lo que ocurrió en 2023. Podemos decir que las precipitaciones acontecidas ahora son muy similares a las de ese año, pero la diferencia fue la temperatura. En ese año la temperatura fue más alta, lo que hizo que lloviera en sectores donde antes nevaba, y toda esa gota de lluvia que golpea el suelo lo desprende y
provoca estas remociones en masa y estos aumentos de caudal más importantes, porque la nieve, a diferencia de la lluvia, se acumula y no llega al caudal del río. Entonces Claro, hace claro, que no aumente en la magnitud que vimos en el 2023. Y claro. eso ha hecho de que en algunas regiones los daños han sido bastante puntuales, pero en otras, como las del norte, Norte Chico, Atacama, Coquimbo y parte de Valparaíso, han sido bastante intenso lo que ocurrió. Así es. Bueno, Oscar, hablemos de lo que es la gestión ya una vez que ocurrió este sistema frontal. ¿En qué han estado dedicados y nos consta bastante ocupados durante estas semanas y que tiene que ver con la gestión del ministerio a través de la UGRA? Exacto. Bueno, nosotros permanentemente estamos comunicados con las Seremis de Agricultura para monitorear la situación. Ujú. Declaramos emergencia agrícola y eso también, no sé si lo tocamos después o lo vemos ahora del Sí, procedimiento. comentémoslo. Sí. Ya, Ya te perfecto. voy a preguntar más adelante en qué consiste para que también nuestros auditores y auditoras sepan. Ahora Exacto. veamos lo que fue la gestión misma. Ya, Ah, nosotros, como le habíamos comentado en la ocasión anterior, elaboramos un protocolo de acciones de gestión de riesgo de desastre para el fenómeno del Niño. ujú. Y este protocolo tenía una serie de pasos ordenados que debían irse sucediendo a medida que se ocurría la emergencia. Sí. Ok, lo que hicimos principalmente en un inicio fue monitorear el fenómeno. Monitorear la cantidad de lluvia que iba cayendo y a tiempo real o casi real, emitiendo informes de manera diaria. En un comienzo, emitiendo 2 informes durante el día para Sí. monitorear el estado de situación de estas precipitaciones. Y rápidamente nos dimos cuenta que las precipitaciones que estaban ocurriendo en el norte chico fueron muy intensas en relación a un año normal. De hecho, podemos decir que ha llovido cerca de un 200% de superávit en la región de Coquimbo por el agua caída. O sea, Mm. es una región que está acostumbrada a recibir cercano a los 100, 150 milímetros de precipitación y solo en este evento ya hemos registrado sobre 370 milímetros. O sea, Claro. una precipitación muy intensa en un corto periodo de tiempo. Mm. Entonces, posteriormente a este monitoreo, desplegamos a nuestros servicios del agro, en particular el CIREN nos apoyó mucho en la captura de imágenes radar, ¿ya? Claro, claro. Y con estas imágenes radar lo que hicimos fue determinar el área que se había inundado. ¿Ya? Hicimos 2 informes, lo hicimos durante el desarrollo de esta emergencia. Las primeras imágenes que capturamos fueron del día 19 de julio, ¿ya? Y posteriormente sacamos un nuevo reporte con imágenes del 22 de julio. Y esa diferencia que ocurrió en esos 3 días fue abismal. O sea, la diferencia entre el 19 y el 22 de la cantidad de agua que corrió por los afluentes superficiales de la región fue muy, muy grande. ¿Ya? Y eso efectivamente nos permitió a nosotros determinar zonas del territorio que habían sido inundadas por estas precipitaciones y también conducir información hacia las regiones para poder apoyar el proceso de declaración de emergencia agrícola, que no es automático, sino que se debe concertar a una reunión del CEREMI con los distintos servicios del agro para levantar información de la situación y posteriormente evaluar técnicamente si correspondía a una declaración de emergencia agrícola, lo que claramente ante la luz de los eventos era muy propicio declararlo. Claro. Entremos inmediatamente a eso que yo creo que es bien importante que lo revisemos, por eso quisimos invitarte, Oscar, porque queremos saber y contarle a los auditores y auditoras en qué consiste una declaración de emergencia agrícola y antes que eso, o sea, qué pasos hay que cumplir y que no son a criterio ni de la UON, sino que están establecidos concretamente en normativas para poder llegar a efectivamente declarar una emergencia agrícola. Exacto. Bueno, una declaración de emergencia agrícola lo que permite, o sea, a qué se refiere es poder levantar cualquier situación que haya afectado al sector silvoagropecuario en algún territorio del país, ¿ya? Ujú. Las regiones nosotros las tenemos divididas administrativamente, como bien saben, por un Seremi de Agricultura que está a cargo de la región. Sí. Este Seremi de Agricultura tiene la potestad de citar a la Comisión Asesora Regional de Gestión de Riesgo de Desastre. ¿Ya? Ujú. Esta comisión lo que hace es reunir a todos los directores de servicios del agro, actores importantes de la región, también público o privado que pueda asistir, que tenga de algún gremio, que pueda proveer de información técnica siempre, y lo que reúne son antecedentes técnicos de la emergencia, cantidad de precipitaciones, población afectada y lo que se pueda levantar dentro de esa reunión. Ujú. Una vez que termina ese comité, lo que hace él es levantar un acta,
de esa acta se emite un oficio, ¿ya? Ujú. Y se levanta la moción de la posible declaración de emergencia agrícola. Bien. Esto debe ser conducido al delegado presidencial regional de la región, obviamente, Sí. y se coteja la moción de la solicitud, se evalúa la posible asignación de recursos por parte de la delegación, Ujú. y posteriormente el delegado, una vez que aprueba la declaración, emite un oficio a nuestro ministro. El ministro recibe los antecedentes, nosotros como unidad técnica revisamos estos antecedentes y asesoramos la declaración de emergencia agrícola, la que se emite mediante una resolución exenta por parte de nuestro ministro, como yo les decía. Y esta declaración, como tú lo indicas, en este proceso tiene que estar fundamentada por antecedentes y elementos técnicos. Exacto, Claro, y esos elementos técnicos son los que levanta la región en estas comisiones asesoras regionales. claro. Ahora, una declaración de emergencia agrícola no representa inmediatamente la entrega de recursos, Mm, ¿ya? Nosotros dentro del ministerio tenemos 3 formas de entregar recursos a una emergencia. La primera tiene que ver con la reasignación interna del presupuesto ministerial, ¿ya? Pero eso supone que el presupuesto está estructurado para programas que se están desarrollando en el territorio de claro, los claro, distintos servicios, claro, ¿cierto? Entonces, reasignar presupuesto significa dejar de hacer algo claro. para atender la emergencia. Y eso no Entonces, se puede llegar y hacer por la sola voluntad de las autoridades, claro. no, para eso necesitamos la declaración de emergencia agrícola Exacto. primero. Segundo, solicitar a la dirección de presupuestos la posibilidad de reasignar presupuesto. Ujú. ¿Ya? Ellos tienen que aprobar esto y ahí recién nosotros podemos hacer esta modificación presupuestaria. Mm, Entonces no es un trámite que sea inmediato. ¿Ya? claro. Lamentablemente es la normativa, tenemos que seguirla y así es. Y son procedimientos necesarios Así es, claro, claro. para regularizar el Mm. proceso, para que esto sea objetivo, ¿cierto? Para efectivamente ir en atención de las personas que están afectadas y poder resguardar los recursos públicos que son escasos, Y básicamente. se asume que siempre la voluntad está en hacer esto lo más rápido y diligente posible. ¿No? Exacto, y Mm, para eso tenemos otras formas también de acción, siempre bajo el alero de una declaración de emergencia agrícola. Eso no lo podemos saltar, porque ya, cuando nosotros declaramos una emergencia agrícola, lo que estamos haciendo es reconocer una situación que afectó al sector agrícola. claro. Claro. Entonces ya, primero declaramos la emergencia agrícola y luego podemos ir en busca de recursos. Una de las formas es la que ya les explicaba, que es la reasignación presupuestaria, Ujú. pero además nosotros podemos solicitar recursos extraordinarios al Ministerio de Hacienda o al Ministerio del Interior para llegar en ayuda de los agricultores, y también podemos articular con los gobiernos regionales a través de programas como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ¿cierto? Los FNDR, para poder hacer convenios de cooperación y poder ir en ayuda también de los agricultores con distintas acciones, Mm, ¿cierto? ujú. Acciones que podríamos determinar en ayuda temprana, que serían ayudas que se pueden articular de forma inmediata. Principalmente estas siempre se orientan hacia el apoyo a la alimentación animal, alimentación apícola, alimentación de aves, ¿cierto? De agricultores que hayan quedado o aislados o hayan perdido las fuentes de alimento para sus animales. ¿Ya? Claro. Y posteriormente se pueden articular otro tipo de recursos como para la rehabilitación y la reconstrucción. Pero en este caso en particular, debido a que este evento provocó alzas de caudales importantes en los ríos, se Mm, colmataron muchas infraestructuras de riegos extraprediales, ¿ya? claro. Como canales, bocatomas, etcétera. No hubo tanta destrucción, pero sí mucho embancamiento por material rocoso, barro, ¿cierto? En Ah, esta claro. estructura, lo que ha impedido que circule el agua. Y las Mm, regiones de Atacama y Coquimbo en particular son regiones más tempranas de producción. Las parras en ese lugar claro, ya están brotadas, claro, ¿ya? Entonces claro. nuestra premura, ¿cierto? Nuestra presión va por el lado de poder articular recursos para que estos agricultores puedan regar de manera rápida. Y para eso, la Comisión Nacional de Riego estableció un concurso especial de rehabilitación de obras extraprediales y también un catastro de afectación extrapredial, que estamos levantando la información directamente con profesionales de la CNR y de la Dirección General de Aguas que están apoyando este proceso, para que anticipadamente los agricultores, ¿cierto? Los privados puedan intervenir estas obras, ¿cierto? Con un acta levantada por la CNR que posteriormente pueda entrar al concurso y refinanciar estas obras que hayan sido afectadas por este evento. Paralelamente estamos haciendo un catastro intrapredial, ¿cierto? Para levantar toda la afectación que se ha producido de los distintos rubros afectados, que principalmente pasan por muerte de animales, ¿cierto? Infraestructura productiva dañada, hubo
Este evento en particular tuvo mucho viento, no solamente fue lluvia, y eso también provocó voladura de techo, que la misma desprotección de estas bodegas que se afectaron haya incidido en que el material acumulado como alimentación animal se haya mojado, se haya estropeado. Entonces estamos preocupados de la rehabilitación productiva por un lado y por otro lado las ayudas tempranas y también por la rehabilitación de las obras de riego, que es lo principal que se haya afectado en esta zona. Clarísimo, Óscar. Entonces, bueno, te agradecemos esta aclaración y que nos cuente un poco, derechamente nos eduque acerca de lo que implica la declaración de emergencia agrícola. Estamos conversando con Óscar Bustamante, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres Agrícolas, UGRA, del Ministerio de Agricultura. Óscar, bueno, es una pregunta obligada. ¿Qué es lo que viene? Porque seguimos hablando de lo que fue el sistema frontal grande, digamos que ocurrió en julio, a fines de julio. Pero podríamos decir que este es el inicio. O sea, el invierno sigue, el fenómeno del Niño lo vamos a mantener hasta varios meses más y que nos cuente un poco a grandes líneas muy generales. No te voy a pedir que nos entregue porque eso sabemos que está en constante evolución. Ya tú nos has comentado ya cómo ustedes van monitoreando y evaluando esto. Pero ¿qué sigue en adelante? Especialmente el llamado que le podemos hacer a nuestros auditores y auditoras respecto a lo que queda de invierno, ¿no? Exacto. Bueno, el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile indica que van a haber precipitaciones en toda la zona centro, desde el norte chico en adelante hasta la zona sur, precipitaciones que van de lo normal a sobre lo normal. ¿Ya? Entonces vamos a esperar nuevos episodios de precipitación. Eso va a ocurrir. Ahora hubo una pequeña ventana que esperamos que se mantenga al menos hasta el 13 de agosto, que es lo que más o menos pronostican los expertos, ya que nos va a dar algún respiro de este tipo de situaciones, pero como ocurrió el 2023 con las inundaciones de junio y posteriormente con las de agosto, puede ser que tengamos precipitaciones intensas posteriormente. Eso no está descartado en este tipo de situaciones. Pero yo también quería hacer un refrendo respecto de cómo el Estado interviene en las emergencias, porque es un proceso ordenado que tiene que ver con ciertas etapas que deben cumplirse y que una salida anticipada puede poner en riesgo también a nuestro personal. Buen punto. Sí, les quiero explicar lo siguiente. Sí. Cuando ocurre una emergencia, cualquier emergencia sea, el Sistema Nacional de Protección de Riesgo de Desastres, ¿cierto? El SINAPRED, que es articulado por el SENAPRED, que es el Servicio de Prevención de Riesgo de Desastres, Exonemi, lo que indica es que lo primero que se atiende en una emergencia son la vida de las personas. Entonces, lo primero que se sale a atender es las personas que han quedado aisladas, las personas que han quedado, no sé, anegadas, ¿cierto? Que tienen que ser rescatadas, puestas en albergue y conducidas a sitios seguros. Lo primero es la vida de las personas. Lo segundo es la restitución de servicios básicos. Conectividad, que todavía hay problemas en las regiones afectadas. Restitución del agua potable, también vimos que hay una gran afectación en esa línea. Electricidad, ¿cierto? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la restitución normal de la vida de las personas. Posteriormente viene lo productivo. Y eso es fundamental, porque lo que pasa es que nuestros equipos, si los sacamos antes al terreno, los exponemos a una situación que puede complicar y poner en riesgo la vida de estos funcionarios. Nos pasó con personas del SAC que estaban en un programa de mosca de la fruta que quedaron aislados, ¿ya? Y tuvieron que ser rescatados. Y también nos ha pasado en otras emergencias que profesionales, por ejemplo, en regiones del norte donde ocurre que las precipitaciones pueden pasar en el altiplano, pero el agua fluye por los ríos y puede estar despejado, pero puede venir una correntada importante que no se percibe. Claro, es que ese es el punto, no se percibe muchas veces. Y tuvimos algunos profesionales que les indicamos que no se metieran a los cauces de los ríos. Bueno, hubo una profesional que se metió con su camioneta y después tuvimos que ir a rescatarla con una retroexcavadora. Entonces, son cosas que ponen en riesgo a las personas y es fundamental comprender que este es un proceso ordenado que tiene que seguirse de esa forma. Nosotros entendemos que hay en el caso de la agricultura y sobre todo con las personas que desarrollan esto y, por ejemplo, los crianceros de las zonas de Atacama y Coquimbo, que su medio de vida está muy ligado a sus animales. Sí. ¿Ya? Entonces, que la persona pierda sus animales o sus animales se compliquen, incide directamente en su alimentación, ¿cierto? En su forma de vida, en sus ingresos. Entonces, nosotros estamos muy preocupados de esto, intentamos llegar con las ayudas lo más temprano posible, pero siempre hay que entender que la atención de las emergencias tiene que seguir estos pasos, porque si no, podríamos lamentar mayores pérdidas. Tuvimos, creo, si no me equivoco, 10 personas fallecidas en esta emergencia y no queríamos de ninguna forma que ese número crezca.
Clarísimo, por supuesto, Oscar. Bueno, Oscar, queremos agradecerte por estos minutos acá para poder conversar, para poder explicarnos a nuestros auditores y auditoras todo lo que tiene que ver no solamente con el monitoreo, prevención y respuesta ante la emergencia, sino que también con todos estos aspectos técnicos, institucionales que tienen que ver con la atención y la declaración de emergencia agrícola. Así que esperamos, no, o sea, no esperamos, te aseguro que nos vamos a volver a ver luego para que podamos seguir contándole a quienes nos escuchan aquí en Chile Rural respecto a la evolución de este fenómeno del Niño y este invierno. No, buenísimo, buenísimo de la oportunidad de poder entregar este tipo de información. Creo que es fundamental, es parte de nuestra labor, que la población, ¿cierto? Que nuestros auditores sepan, sobre todo del medio rural, sepan cómo se atienden las emergencias, sepan que estamos muy ocupados en poder atenderlos de mejor forma, ¿cierto? Levantar las afectaciones que se han producido y obviamente mantener nuestro sector productivo y en su máxima capacidad. Así que muy agradecido nuevamente al equipo, a ustedes, de la invitación. Óscar Bustamante, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres Agrícolas UGRA del Ministerio de Agricultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes.